Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pool Económico. Hoy vamos a hablar del dinero de las aseguradoras, de cómo manejan las aseguradoras una gigantesca masa de fondos de 454.000 millones de pesos y cómo lo hacen en el contexto, que ya no sé si es contexto o es estructural de Argentina, de incertidumbre económica y financiera. Para hablar de ese tema hemos convocado a Leonardo López, gerente corporativo de planeamiento de inversiones del Grupo San Cristóbal Seguros. Correcto. A Estanislao del Campo, gerente de inversiones de Mapfre Argentina. A Lionel Moure, socio de Deloitte. Y a Héctor Bruno, gerente de inversiones de La Segunda. Bienvenidos a todos. Y bueno, les quiero decir que los tres representantes de aseguradoras que están aquí y sus equipos de trabajo y sus compañías manejan entre los tres 56.000 millones de pesos de inversiones sus compañías. Así que me imagino que cuando se despiertan una mañana fresca de otoño, en Rosario algunos y en Munro otros, dicen a ver cómo están los mercados, cómo están las variables para tomar decisiones. Y en relación a eso les quiero preguntar, ¿cómo actúa una aseguradora bajo un escenario de turbulencia financiera como el que hemos vivido en buena parte de este año? Porque ya supongo que muchas decisiones de inversiones se tomaron previamente y de golpe cambia el escenario y hay una situación de turbulencia. ¿Cómo actúan, Héctor? Bueno, a ver, básicamente cuando hay turbulencia lo primero que uno hace es actuar a la defensiva. Actuar a la defensiva es, para nosotros, actuar en el corto plazo, tratando de buscar, como siempre, la mejor rentabilidad dentro de los instrumentos que nos ofrece el mercado y que nos permite Superintendencia en un tramo corto. Dejamos, digamos, la volatilidad de lado en instrumentos mediano y largo que podemos llegar a tener y inmediatamente pasamos a un tramo corto. Plazos fijos, algo que nos pueda quitar volatilidad, que es el peor de los enemigos para una cartera de una aseguradora, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, Leonardo, cuando se da una escapada del dólar, lo que hace el común de los ciudadanos argentinos es levantarse en la mañana y salir corriendo a una cueva a comprar dólares para que no se escape más. Ustedes no pueden hacer eso. Se tienen que mover de otra manera. ¿Cómo actúan ante esa circunstancia? Muy bien. En el sector es un error quizás tomar decisiones apresuradas en estos momentos. Las carteras de las aseguradoras tienen que estar armadas de modo tal que puedan, cuando el mercado está al alza o cuando el mercado está a la baja, sostener un ritmo y un rendimiento a través del tiempo. La realidad es que la principal fuente que tenemos en los pasivos ajusta en pesos, con lo cual en nuestro caso tenemos un porcentaje invertido en dólares, pero solamente para sostener el excedente de capital. En el resto estamos muy parados en inversiones en pesos, tratando de hacer lo que se llama ALM o calce entre el ajuste de las inversiones y el ajuste de los pasivos. Y esto lo miramos continuamente, aún en estos contextos de turbulencia financiera. Correcto. Lionel, ¿qué podés decirnos de este tema? No, mira, coincide un poco con lo que se decía. Las compañías de seguros invierten en forma estratégica, en general no ganan con el trading, puede llegar a tener alguna ganancia más táctica de comprar en un momento oportuno, salir en un momento oportuno, pero en general lo que hacen son inversiones estratégicas, definen su cartera de manera estratégica, en general no suele haber cambios bruscos en las carteras de las compañías en periodos de tiempo corto. Lo que trata de hacer en general es reducir la volatilidad, tener un calce entre sus activos y sus pasivos, y en general puede llegar a tener una ganancia de corto plazo de trading, pero en general es bastante marginal y se lo hace de manera más táctica. Su estrategia se fija en un mediano horizonte. En algunas compañías, las de retiro, un poquito más que el mediano, pero en general estamos hablando del seguro patrimonial, que es el más importante. Te diría que si vos ves la evolución de las carteras en periodos de crisis, no hay grandes cambios. Lo que sí puede haber estratégicamente es posicionarse más en instrumentos de corto y mediano plazo y no de largo, porque lo que se está viendo es una suba de tasas hacia adelante y se trata de proteger. Pero eso es más una estrategia que viene más de leer hacia dónde va el mercado en el mediano plazo que de la coyuntura de un alza
puntual o de una baja puntual, ¿no? Estanislao, ¿cómo fue el caso de Mapfre? ¿Cómo actuaron en el escenario de turbulencia? Comenzó en mayo. Sí, a principios de abril. Sí, a principios de abril. Sí, en nuestro caso tenemos una cartera que es conservadora y así lo que hacemos es primero es cubrir los pasivos, como bien mencionaba, y a su vez cubrir el capital del accionista, que es en moneda dura. Nosotros tenemos accionistas en España, entonces lo que hacemos es invertir en función a eso, cubriendo primero los pasivos en moneda extranjera, y ahí lo que hacemos, como decía, es invertir en posiciones en dólares, pero tácticas, cambiando la posición solamente de ser necesario en 1 o 2 meses, no digamos en semanas. Y a su vez lo que cuidamos mucho es la liquidez. Procuramos tener activos que sean fácilmente liquidables. Por ejemplo, en el caso de mencionas de Héctor, de plazos fijos, lo que hacemos es cascadas semanales, cosa de tener semanalmente caídas ante los vencimientos para poder pagar siniestros y pagos y demás, y también poder arbitrar entre distintos activos de la curva, digamos, de bonos o de plazos fijos, ya sea UVA o inflación o tradicionales, ¿no? Sí. Un poco esas serían, Héctor, ¿cuáles serían las premisas fundamentales de la cartera de inversiones de una aseguradora? Bueno, justamente veo que coincidimos básicamente en la estrategia global, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que la cartera de una aseguradora no es la cartera que puede tener un banco de inversión o un fondo, ¿no? O sea, los objetivos son distintos. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle una rentabilidad al fondo de primas, fundamentalmente, y es un soporte del negocio principal. Por lo tanto, somos muy criteriosos y abarcamos, valga la redundancia, estrategias generalmente de corto plazo, tratando de que exista la menor volatilidad posible y que cuando tengamos que hacer una realización no esté la rentabilidad amenazada por todos, digamos, los avatares. Por eso lo que decíamos, lo que decía recién acá el compañero, el colega, el tema de los plazos fijos que van teniendo ahora una nueva relevancia al respecto, que en un momento estuvieron eclipsados por el tema de las LEVACs, sí, que aportaban una alta rentabilidad, aportaban liquidez, sí, y aportaban un riesgo aceptable. Ahora está, con las tasas en alza, volviendo a tener relevancia el plazo fijo. Actuar en cascada para afrontar los compromisos contingentes que pueden venir del Tesoro. Y bueno, esa es la estrategia, digamos, básica de una aseguradora, ¿no? O sea, muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de los resultados de las inversiones y los resultados financieros después de este corte. Crecimiento, solvencia, proyección. Una compañía en dirección al futuro. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Hacia los 70 años. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina.
Seguimos en Pool Económico hablando sobre las inversiones de las aseguradoras. Lionel, ¿cómo han evolucionado o cómo ha evolucionado el resultado financiero de las aseguradoras en los últimos ejercicios y cuál es la tendencia hacia 2019 que hoy podemos vislumbrar? Sí. Mira, el ejercicio cerrado en el 2018 tuvo una rentabilidad de 22 puntos sobre la prima neta, ¿no? 22 puntos de rentabilidad financiera. Es de las mejores de los últimos años. En general, si vos tomás aquellos años que tienen mayor rentabilidad, son los que tienen devaluaciones. El ejercicio 2018 tuvo una devaluación importante, eso arrastra muchos títulos públicos, muchas obligaciones negociables que están en dólares, más la suba de tasas que hubo hacia lo largo de gran parte del ejercicio, se tradujo en rentabilidad. Por otro lado, tenés algunos títulos que cayeron un poco en su valor, porque cuando sube la tasa, los títulos que tenés en stock caen. Pero esa combinación entre factores, te diría que fue positivo en términos netos. La devaluación es un gran impulso, la suba de tasas también. Y si vos ves hacia atrás, es de las rentabilidades más altas de los últimos 10-12 años. Los años que no tenés devaluaciones, tenés rentabilidades del 14, 12, 15%. Cuando hay devaluación ya estás en torno al 20%, cuando hay devaluación y suba de tasa ya estás 22, un poquito más arriba. Si vos ves hacia futuro, este último año fue bueno, la rentabilidad general del ejercicio fue buena también, permitió capitalizar las compañías, tener un mejor margen de solvencia. Esto hacia adelante, a septiembre tenés todavía un tramo adicional de devaluación que no estuvo capturado por el balance de junio. A septiembre vas a tener una rentabilidad adicional de devaluación y una nueva suba de tasas. La superintendencia a junio había permitido valor a valor técnico, es decir, omitir las desvalorizaciones en las cotizaciones de algunas tenencias de títulos públicos. A junio no se aplicó mucho de eso, quizás a septiembre vas a ver algunas compañías que apliquen algo más, con lo cual podrías mostrar por ese cambio en la medición resultados a septiembre todavía mejores que los que tenés a junio. Yo a septiembre esperaría una rentabilidad bastante mejor, inclusive que la de junio, y te diría de las más altas para un trimestre en la historia reciente del seguro. ¿Y 2019? Mira, hay una futurología que siempre es lindo. Después, sí, nadie se acuerda lo que uno dijo. Me da un poco de vértigo, pero mira, yo creo que con el nivel de tasas que hay, con la devaluación que ya tenés del primer trimestre, ya tenés asegurado un piso de rentabilidad más que bueno. Con lo cual yo creo que el resultado del ejercicio, ya no del trimestre, creo que va a seguir siendo bueno, ¿no? Estás partiendo de un piso de evaluación por los 3 meses que pasaron del 46%, claro. Eso es muy significativo, y para un trimestre va a haber una rentabilidad extraordinaria. Si la suba de tasas ya te diría se está manteniendo, hasta fin de año se mantendrá, tenés gran parte del año con una rentabilidad financiera muy pesada, que creo que te va a dar una rentabilidad final de ejercicio muy, muy significativa. Hay que estar atentos a cualquier evento adverso que te pueda llegar a castigar las inversiones, pero de no pasar eso... adversos aquí no hay nunca, no te preocupes por eso, porque no pasa nada. Leonardo, en el caso concreto del Grupo San Cristóbal, ¿cuáles fueron los instrumentos que les permitieron no solo mostrar un resultado financiero positivo, sino también ganarle a la inflación? Porque supongo que también eso es importante, porque si no no es una rentabilidad financiera, sino una pérdida. Está muy bien, y te diría que no hay un instrumento puntual, ¿no? Cuando uno maneja grandes volúmenes de inversión, como es nuestro caso, que tenemos una cartera de aproximadamente 33.000 millones de pesos en inversiones, lo que cuenta es la diversificación de la cartera. Y hay que volver a junio y entender que cerramos un ejercicio con 30% de inflación, con un tipo de cambio que devaluó al 75%, con un Merval por el piso en mínimos históricos, y esto trajo pros y contras. Nosotros felizmente cerramos un ejercicio con un rendimiento del 37% sobre primas, y San Cristóbal tiene el patrimonio neto más alto del mercado. Sí. Cuando uno compara los rendimientos contra las primas, esto es natural que sea muy alto, pero aún en términos de TIR y medido con la cartera de inversiones, nuestro rendimiento fue del 34%, con lo cual entre 4 y 5 puntos reales consideramos que es un muy buen rendimiento. No está nada mal. Estanislao, en el caso de Mapfre. La verdad estamos teniendo un año excelente.
un poco lo que comentaba él por el tema del contexto. Por suerte, esto de cubrir el capital del accionista y a su vez los pasivos nos permite tener una buena porción en dólares en el primer trimestre, con lo cual ahí, digamos, la devaluación de abril, que fue bastante importante, digamos, impactó muy fuerte en la cartera a nivel resultados, y a nivel ejercicio, digamos, terminamos por encima de inflación, entre 3 y 4 puntos, y este año seguimos incrementando dólar a la medida que fue, digamos, complejizándose un poco más el contexto económico y local, y estamos atentos un poco para el año 2019 con el tema de la inflación, por eso un poco los plazos fijos UVA que estamos haciendo. ¿Tienen que compatibilizar de alguna manera o negociar o charlar con la matriz española de Mapfre, que además la matriz española de Mapfre se deben volver loco cuando dice, mira, puse un plazo fijo al 58%, y decir, sí. ¿Pero de qué me está hablando? Sí, no pueden creer estas tasas. Primero no pueden creer las tasas que tenemos. No puede creer nada, ni la inflación, ni las tasas, ni nada de lo que pasa acá, lógico. Sí, al estar hace un poco más de 30 años en Argentina es como que conocen un poco el contexto argentino. Y ahí lo que hacemos es, yo todos los años trato de convencer a Casa Matriz de comprar títulos provinciales. Todavía no los puedo lograr convencerlos, con lo cual es por eso un poco el perfil nuestro conservador. Sí arbitramos entre distintas curvas. Ahora un poco lo que estamos haciendo de cara al año que viene es vender las LECAPs, estas letras del Tesoro, sí, y yéndonos a plazos fijos UVA, a niveles de UVA más 8, inflación más 8 más 9, a 90 a 180 días, un poco para captar ya el ser que ya está devengado y el futuro, y mantener también la posición en dólares, ¿no? Héctor, ¿cómo fue el caso de la segunda en cuanto a hacer rendir sus inversiones? ¿En qué instrumentos se apoyó y cuál fue el resultado final de esas inversiones? Bueno, el 30 de junio, medidos sobre las primas emitidas, estuvimos en un 31% y a nivel cartera de activos financieros líquidos negociables, que es la parte más líquida de todo lo que sea el rubro de inversiones, estuvimos empatados con la inflación, que fue aproximadamente un 30%, ¿no? Básicamente en el primer tramo del ejercicio las vedettes eran las LEVACs, que después poco a poco nosotros habíamos actuado en largo, habíamos comprado LEVAC en largo. Después dejaron de ser computables, digamos. Exactamente, pero bueno, ya veníamos con un remanente apreciable, cosa que a medida que iban cayendo, digamos, se iban reemplazando por títulos con SER o no todavía plazo fijo, que empezamos a entrar ahora en este trimestre. Pero bueno, esa fue la estrategia básica que coincide acá justamente con los colegas, ¿no? Nosotros estamos muy poco posicionados en dólares. Básicamente tenemos cubierta la parte de los compromisos, ¿no? Que tenemos, las obligaciones que tenemos con dólares. Y el resto, digamos, lo que hacemos es envidar a todo lo que sea los pesos, ¿no? Perfecto. Y creo que este trimestre, como ya se dijo acá, va a ser un trimestre importante en la historia, ¿no? O sea, de la rentabilidad, medida en el trimestre. Muy bien. Bueno, vamos a un nuevo corte y ya volvemos. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder.
Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa, nosotros, nuestros productores y vos. Muy bien, continuamos en Pool Económico hablando sobre el manejo de las inversiones de esa masa de 454.000 millones de pesos que manejan las aseguradoras. Y les quiero preguntar a los expertos en esta materia del manejo de dinero, de cómo ven la inflación y la economía en lo que queda 2018, que queda muy poquito, y 2019. Y si quieren hablar del 2020 también. Héctor. Bueno. ¿Hasta dónde te atrevas? Menuda tarea. Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que la inflación seguramente va a ir bajando. Es una previsión optimista la que tenemos, pero bueno, igualmente el año de punta a punta va a terminar con un piso de 45%, ¿no? ¿Del 25, 2019 estás hablando? No. 2018. El año 2018 45. Con una inflación de 45%. Para el año que viene un 25-26%, de manera tal que para nuestro ejercicio económico que va de junio a junio estamos estimando una inflación del 40% más o menos, ¿no? Combinada, digamos. Correcto. Las tasas deberían ir bajando. Seguramente para fines de febrero, principios de marzo, en donde empieza realmente el año económico. Sí. Para todo lo que sea empresas, tendría que haber definiciones claras y bueno, y por el momento, tema dólar, calculo que va a estar en estos niveles un poquito más, ya el piso de la banda se va corriendo por el tema inflacionario, ya el piso estaría en 35 pesos más o menos. Creemos que va a terminar el año 38, 40. El año que viene ya es una incógnita, pero bueno, tendríamos que aplicarle la inflación para ver, digamos, qué valor tendría que tener para fin de año, pero entre un 48 pesos y 50 pesos puede ser perfectamente. Ven como un dólar que, aunque no se desmadre como este año, acompañe la inflación, digamos. Yo creo que el Banco Central lo va a poder ir manejando, o sea, dejando que corra, digamos, sin tener turbulencias. Lo que no se puede permitir el país fue lo que pasó, por ejemplo, el penúltimo día de agosto, que hubo una suba del tipo de cambio del 15%. No, es una locura. Eso barre con todas las expectativas y todos los planes, ¿no? O sea, yo creo que el Banco Central lo puede ir manejando. Leonardo. Yo diría que lo que uno ve es que hay un consenso general en los principales economistas donde ven una inflación desacelerándose, un tipo de cambio quizás que acompañe la evolución de esta inflación. Pero creo que es un momento de wait and see, como se dice, de esperar, porque hay un modelo económico que hoy se sostiene con un nivel de tasas muy altas y hay que recalibrar ese modelo económico. Y creo que hay que esperar unos meses para ver cómo realmente esto se vuelve a calibrar y tener mayor previsibilidad para el próximo año. Cuando se habla de déficit fiscal cero, ¿ustedes se ríen o les parece que eso puede ser posible? Y eso de alguna manera también contribuye al análisis económico, supongo, que hacen sus compañías y consecuentemente el análisis que hacen de las inversiones. Sí, por supuesto. Es lo que Argentina tiene que hacer. Ahora, Argentina tiene un problema de credibilidad y de confianza muy importante, con lo cual los anuncios van por el camino correcto, pero vuelvo a lo que decía antes, hay que esperar y realmente ver que este sea el camino, que se cumplan los pronósticos que hoy escuchamos, y creo que para esto todavía nos quedan unos meses por delante. Bien. Estanislao, ¿cuál es la visión del Grupo Mapfre? Nosotros estamos esperando un poco también pronósticos, digamos, optimistas. Creemos que la inflación va a bajar, que las tasas deberían bajar un poco acompañando esa baja, digamos, de inflación.
Estamos viendo que algunos sectores de la economía están empezando a reaccionar, sobre todo la parte del sector exportador, que con el tipo de cambio real, digamos, que hoy tenemos, es bastante ventajoso para este tipo de economías, y que esos también generan flujo de dólares, que Argentina también es escaso en ese sentido, y también se está frenando un poco la demanda de dólares por turismo y por viajes al exterior, que hace que por ahí la cuenta, digamos, financiera esté un poco mejor en el sentido de divisas. Creemos que eso va a dar un poco de aire a la economía, y también sabemos que es un año electoral, con las PASO creo que en agosto, con lo cual nos vamos a mantener la cautela en el sentido de administración de las inversiones, estando cortos, posicionados una parte en dólares, una parte también en tasas, aprovechando todavía las tasas altas que hoy tenemos, ¿no? Muy bien. Pensar que Mafre vino en el 86 a la Argentina, ¿no? Y 89 hubo hiperinflación, o sea que los accionistas ya saben cómo es. Están acostumbrados, sí. En 30 segundos, Lionel, 30 segundos tenés para decirme cómo ves el futuro de acá hasta la... Mira, yo creo que le empezaría a poner un ojo en la parte de la siniestralidad, porque tuviste muchas variables que se trasladaron rápido como ganancias, suba de inversiones, y la siniestralidad se quedó atrás. Históricamente la siniestralidad, después de grandes devaluaciones o suba de tasas, empieza a hacer un lento catch-up en el cual empieza a recuperar esos costos. Con lo cual todas estas rentabilidades que se dan en un punto probablemente se empiecen a revertir, y hay que ponerle un ojo a esa evolución, ¿no? Muchísimas gracias a los cuatro por la participación en Puro Económico. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana.